Buenas noches. El tema de hoy se refiere a la continuación del tema anterior sobre la introducción a las áreas básicas de la estimulación basal. Como les dije anteriormente, las tres áreas básicas de la percepción, la somática, la vestibular y la vibratoria. La anterior clase ya les había indicado cómo estimular el área somática y vestibular. Esta clase se refiere a cómo vamos a estimular el área vibratoria. ¿Qué es el sistema vibratorio? Es aquel mediante el cual el niño va a aprender a captar fenómenos acústicos de manera corporal, es decir, mediante las vibraciones. Para realizar esta intervención es necesario contar con aparatos que produzcan ondas sonoras, por ejemplo la voz humana y la música, que tienen su propia vibración. Cuando un niño no tiene un nivel de audición adecuado, debemos acercarle instrumentos que produzcan vibraciones, ¿no? Y él, al percibir estas vibraciones, va a sentir y mediante ellas va a poder escuchar. Existen diversos instrumentos musicales que podemos utilizar, ¿no? Que van a producir vibraciones de diferente intensidad, por ejemplo, platillos, xilófonos, a los que, haciéndoles sonar desde diferentes distancias y alturas, producen sensaciones e impactos diferentes en los niños. De esta manera, el niño va a aprender a escuchar a través de las vibraciones. ¿Cuáles son los receptores del sistema vibratorio? Estos se encuentran en los huesos y en las cajas de resonancia. ¿Cuáles son los objetivos? Aprender a captar fenómenos acústicos de manera corporal, ayudar a los alumnos a oír y sentir la música a través de las vibraciones sensibles, aprender a captar y reconocer la voz de las personas de referencia de una distancia no inmediata. ¿Cómo vamos a realizar la estimulación del sistema vibratorio? A través de la vibración corporal. Vamos a intentar que el niño reaccione a las vibraciones perceptibles que llega a través de él mediante su superficie corporal. Es decir, un niño que va a estar desnudo o semidesnudo, puede estar acostado, que esté cómodo. Podemos acercar, ¿no? Una de las cajas de resonancia es el tórax, un instrumento musical en la espalda o en el dorso, ¿no? Y hacerle sonar, y el niño puede darnos una respuesta al sentir las vibraciones, como reír, llorar o emitir algunas vocalizaciones. Podemos emplear diferentes aparatos vibratorios, ¿no? Aquí tenemos tambor, xilófono, maracas, pandereta, el triángulo. Aquí, primero nosotros le tocamos, ¿no? El instrumento, pero después es muy importante que el niño también toque, ¿no? Aquí podemos ver una niña que está utilizando las maracas y mediante las vibraciones que producen las mismas puede llegar a escuchar. Aquí igual, nosotros primero hacemos el sonido y después le damos al niño para que él efectúe los sonidos, ¿no? También se puede utilizar radios parlantes o altavoces, ¿no? El niño puede tocar el altavoz, ¿no? También puede acercar la cabeza o el cuerpo. En caso de que no exista esto, nosotros podemos alcanzar, ¿no?, el aparato hacia el niño, ¿no? Y de esta manera es muy importante también utilizar sonidos de diferente intensidad, algunos que sean agudos, graves, y también mediante micrófono podemos hacer escuchar la voz del educador, o que el niño también escuche su voz, ¿no? O los sonidos que emite. Es muy importante en este sistema que el niño aprenda a escuchar la voz del educador, ¿no? Para conocerle y entablar una mayor comunicación entre ellos. ¿Qué es la estimulación multisensorial? Primero tienen que saber que la estimulación basal es la estimulación somática, estimulación vestibular y estimulación vibratoria. Ellos no necesitan conocimientos previos, pero también podemos hablar de lo que es la estimulación multisensorial a través de los sentidos, que se complementa con la estimulación basal. La estimulación multisensorial consiste en un amplio abanico de técnicas dirigidas a proporcionar todo un conjunto de sensaciones y estímulos específicos a personas con discapacidad, en este caso niños, y necesidades de apoyo generalizado. Los estímulos deben presentarse adecuadamente en cantidad y calidad.
porque es tan nocivo, esto es muy importante, para los sistemas funcionales la hiperestimulación, la estimulación fluctuante, la estimulación a destiempo como la ausencia de la misma estimulación. Se entiende por estímulo todo lo que aplicado sobre el ser humano produce una reacción. La estimulación multisensorial se refiere a la estimulación del sistema auditivo, visual, táctil, olfativo y gustativo. En esta clase vamos a hablar del auditivo que tiene relación con el sistema vibratorio, ¿no? El sistema auditivo está conformado por un conjunto de órganos que hacen posible la audición, haciéndonos sensibles al sonido. La función de nuestro sistema auditivo es transformar la propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos, información que el nervio vestíbulo coclear transmite a nuestro cerebro para asignarle un significado. ¿Cuáles son las tareas del sistema auditivo? Reaccionar, diferenciar y producir diferentes sonidos. Recordemos que el sistema vestibular y el auditivo comparten el mismo aparato, ¿no? Pero con diferentes receptores. El receptor de la vía auditiva es el órgano de Corti, localizado en la cóclea o caracol, a diferencia del receptor del sistema vestibular, ¿no? Que está en los conductos semicirculares. No vayan a confundir el sistema vestibular con el sistema vibratorio que acabamos de hablar. El vestibular es aquel que se refiere al equilibrio, a cómo el niño va a mantener el equilibrio, sus movimientos coordinados, lo que habíamos hablado en la anterior clase. ¿Cuáles son los objetivos de la estimulación auditiva? Ofrecer tonos, sonidos, ruidos que permitan aprender información significativa del medio. Estimular la percepción acústica que le permita captar la voz humana y diferenciarla de otros sonidos, adquirir una orientación acústica en el espacio. Finalmente, la estimulación auditiva busca en el niño que sea capaz de distinguir la voz humana, favoreciendo de esta manera, esto es muy importante, ojo, el desarrollo del habla de acuerdo a sus posibilidades. Una vez que el niño empiece a escucharnos de una mejor manera y empiece a comprender lo que le digamos, va a aprender a desarrollar el habla. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Radios, CDs de música variada, maracas, toc-toc, campanita, triángulo, cascabeles, sonajeros de distintas clases, tambor. ¿Cómo vamos a detectar los problemas del sistema auditivo? El niño no reacciona a los sonidos, no atiende cuando se le habla, no ubica la fuente sonora. No diferencia entre sonido y habla, se asusta con algunos sonidos del ambiente, puede asustarse con ruidos de algunos electrodomésticos, se distrae o tiene dificultad para comer en ambientes ruidosos, se asusta con las voces de algunas personas, reacciona de forma negativa a los ruidos fuertes o inesperados, se tapa los oídos con frecuencia, se distrae ante sonidos de fondo o de cualquier ruido. Cuando decimos que un niño está muy hipersensible, un niño o niña se asusta con algunos sonidos del ambiente, ¿no? Especialmente los que son imprevistos. Puede asustarse con el sonido de algunos electrodomésticos, por ejemplo, licuadora, batidora. En situaciones bulliciosas se comportan como malhumorados y hacen berrinches, se tapan los oídos cuando escuchan algunos sonidos, se distraen constantemente cuando la mamá o otra persona les está hablando. Aparentemente puede parecer que no están escuchando o prestando atención a las conversaciones de otras personas al mismo tiempo. Se distrae o tiene dificultad para comer en ambientes ruidosos, se distrae fácilmente con los ruidos, se asusta con las voces de algunas personas. Pueden fastidiarse y rechazar las fiestas infantiles, ¿no? Entre otros. Cuando un niño tiene hiposensibilidad auditiva, no reacciona a los sonidos, no atiende cuando se le habla, no ubica la fuente sonora, no discrimina los diferentes sonidos, no diferencia entre sonidos y el habla. No olvidemos que debemos saber también si nuestro niño presenta hipoacusia, ¿no? Es decir, disminución de la audición, que puede ser leve, moderada, severa o profunda, ¿no? O que puede utilizar también algún tipo de audífono. Debemos recordar que los y las estudiantes, es decir, nuestros niños, con alguna lesión cerebral podrían presentar alteraciones en la audición. Pueden parecer no escuchar, pero lo que sucede es que no saben lo que escuchan, es decir, que tienen problemas al procesar la información auditiva. Yo les había indicado que generalmente nuestros niños plurideficientes tienen problemas a nivel visual y auditivo, ¿no? Y esto es a lo que se refiere. Bueno, el día de hoy nuestro tema se debe a cómo vamos a enseñar al niño
a escuchar a través de las vibraciones, ese es el sistema vibratorio, y cómo a mejorar y a comprender lo que se le dice y los sonidos que con los cuales se le estimula en lo que es el sistema auditivo. Gracias.